Mate más para clarificar la garganta porque hoy me levanté con... Te veo medio catarroso. Sí, pues sabés que ayer estuve acá, no prendí el calefactor porque estaba lindo afuera, pero Sí, acá adentro hacía un frío bárbaro y no sí, valía la pena. Y me chupé un frío, ¿viste? claro. Me jodió eso, pero bueno, nada. Bueno, sigamos con esto entonces. Vamos a ver el otro grupo de fármacos preanestésicos de alta relevancia y de muchísimo uso en medicina veterinaria, que son los receptores alfa 2. Y acá en esta foto, nosotros nos vamos a focalizar en este principio activo, que es la silacina, que sería el primer fármaco alfa 2 agonista que se desarrolló en medicina veterinaria, sin uso en medicina humana, ¿m? Pero con efectos importantes en medicina veterinaria, ¿no? Lo que yo le decía. Fíjense que la silacina lo vamos a tomar como molécula representativa del grupo de los agonistas alfa 2. Es un derivado tiacínico, después hay otros, como son la clonidina, detomidina, romifidina, medetomidina y desmedetomidina, que son químicamente imidazolínicos. Y por otro lado, tenemos aquello que el otro día le mencionaba el doctor Birkel, Willy, que son antagonistas como son la yoimbina, antagonistas alfa 2, yoimbina, tolazolina y atipamezol, que generalmente estos se utilizan para revertir efectos tóxicos de estos agonistas que mencionamos anteriormente. El mecanismo de acción de estos agonistas, de este grupo de fármacos, tenemos que eh, provocan, son agonistas alfa 2 a nivel central, a nivel pre y postsinápticos, y a nivel periféricos, que presinápticos a nivel neuronal y postsinápticos generalmente que están directamente introducidos en los tejidos y órganos. Bueno, fíjense que la fisiología, esto es interesante que ustedes vuelvan. No lo voy a repetir ahora porque el otro día Guillermo lo explicó muy bien. Willy, tenemos un ruido ahí de un micrófono abierto. No sé si serás vos. Ay, perdón, sí soy yo, perdón. Está bien. No voy a hacer hincapié en lo que es la fisiología de los receptores adrenérgicos porque fue excelentemente explicado el otro día por Guillermo. Pero sí es interesante, y es lo que les quiero remarcar un poco, en cuanto a hacer un poco de historia, y más allá de lo que es particularmente los receptores alfa 2, mencionarles que nuestros científicos argentinos han hecho durante muchos años, y sobre todo en lo que es la disciplina farmacología, han hecho una contribución muy, muy importante a lo que es la fisiología del sistema nervioso central. Y acá tenemos un artículo del año 1972, publicado en el British Journal of Pharmacology, que describe el rol de los alfa 2 adrenoreceptores en la regulación de la noradrenalina, en lo que es el impulso nervioso. Y fíjense que los autores era la doctora María Emilia Enero, fallecida, el doctor Salomon Langer, es un profesor de farmacología que hace muchos años se fue del país, está en Israel y después, bueno, ahora creo que está en Dinamarca, me parece que está todavía sigue activo a pesar de estar jubilado. El doctor Rodolfo Rotlin y el profesor Francisco Estefano fueron los cuatro responsables de descubrir fundamentalmente el rol de los receptores alfa, y sobre todo los alfa 2 a nivel presináptico. ¿Por qué? Vamos a ver un poco esto. Es que, fíjense, si ustedes ven la distribución de los receptores alfa 2, podemos encontrar que hay a nivel postsináptico y a nivel presináptico. Fundamentalmente, la estimulación del receptor alfa 2 presináptico provoca una disminución de la liberación del neurotransmisor noradrenalina, que es excitatorio a nivel del sistema nervioso central. Es decir, cuando nosotros tenemos altos niveles de noradrenalina,
vemos que fisiológicamente hay una hiperexcitabilidad, una despolarización neuronal, y el bloquear, digamos, el agonizar, perdón, los receptores alfa-2 a nivel presinápticos imita la acción de los receptores alfa-2 fisiológicos. ¿Mm? Entonces, generalmente los agonistas de los receptores alfa-2 lo que producen es un efecto tranquilizante. ¿Se entiende? Perfecto. Hay varios subtipos de receptores alfa-2, que tenemos los A, B, C y D, y el subtipo 2A disminuye el estado de alerta, excitación, vigilancia con impacto en la presión arterial. Es decir, que produce una hipotensión. A ver, y el subtipo 2B incrementa la presión arterial periférica. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque generalmente, yo no sé si lo dije o, perdón, vamos a volver para atrás. Los agonistas de los receptores alfa-2 tienen diferentes tipos de efectos farmacológicos. No se está plasmado en un slide, pero generalmente actúan como tranquilizantes, como sedantes, pueden ser hipnóticos, son analgésicos en cierta manera, no producen un grado de analgesia importante como para hacer una cirugía de un tenor o de una magnitud importante, digamos, en un paciente, pero sí potencian el efecto de otros tipos de opioides y son relajantes musculares. Es decir, que cumplen con una serie de requisitos y podríamos decir, bueno, cumplen con la tríada de Cecil Gates, sí, en cierta manera, pero no es suficiente para realizar intervenciones por ahí quirúrgicas o maniobras en las cuales impliquen dolor intenso. Entonces, en cuanto a lo que es la valoración del sistema cardiovascular, y esto lo tenemos que tomar como efecto, un efecto secundario que produce la administración, sobre todo de silacina. Después vamos a ver que los otros no son tan importantes, pero la silacina sí. Cuando nosotros queremos lograr ese estado de tranquilización o de hipnosis o sedación, vamos a tener un efecto colateral que sería la hipotensión. Es decir, es lo que predomina fundamentalmente es un estado de bradicardia y de hipotensión. ¿Mm? O sea, si ustedes se ponen en un perro, para poner un ejemplo, lo inyectan, le miden la presión arterial, lo que va a predominar va a ser una hipotensión. Pero también es cierto que hay un pico de hipertensión que es muy pasajero, sobre todo, y eso está demostrado en caninos, y ahora lo van a ver claramente en el práctico, pero que no es que no es de relevancia clínica. Lo que ustedes tienen que quedar con el concepto de que los agonistas alfa-2 son fármacos que generan una hipotensión marcada. Ahora, esa hipotensión fundamentalmente está mediada fundamentalmente por el agonismo a los receptores alfa-2A que se encuentran acá en el centro vasomotor, a nivel talámico, en la médula oblonga, fundamentalmente. Es decir, que cuando administra este tipo de fármacos, va a tener dos acciones. La predominante va a ser, voy a hacer hincapié primero en la predominante. La vasodilatación, que es la que va a predominar hasta que el fármaco se elimine, que va a estar mediada y que va a ser regulada, es una vasodilatación central, pero por otro lado va a haber un agonismo sobre los receptores alfa-2B a nivel periférico, que es lo que producen una vasoconstricción pasajera que dura unos pocos minutos para que después tome el mando la acción sobre los receptores alfa-2A que está ubicada en el centro, distribuido, mejor dicho, en el centro vasomotor. Ahora, después lo van a ver bien a esto. Los efectos comunes
a todos, lo que yo les decía son la depresión, provocan depresión, tranquilización, analgesia supraespinal y espinal, los agonistas alfa-2, producen bradicardia, hipertensión pasajera, hipotensión duradera, es lo que les estaba explicando ahora, y por eso está más grande. ¿eh? Si ustedes, nosotros le podemos preguntar en un examen cómo afecta la presión arterial. Los agonistas alfa-2, ustedes la respuesta tiene que ser una hipotensión marcada, una hipotensión. ¿Qué hipertensión? Nosotros le decimos, le podemos decir, bueno, está bien, sí, puede ser hipertensión, pero es pasajera. Pero en realidad el efecto que predomina es la hipotensión. Después, concomitantemente, sobre el sistema respiratorio, hay, conjuntamente con la hipotensión, bradipnea, aunque en bovino está descrito una aceleración del ritmo respiratorio. Hay relajación del músculo liso gastrointestinal, con un enlentecimiento del tránsito, puede haber constipación. Esto es otro punto de relieve, de relevante, digamos, en clínica. Este tipo de la relajación del músculo liso a veces es interesante, sobre todo porque la silacina, que es la molécula representativa del grupo, es bastante utilizada en pacientes que tienen diarrea, por ejemplo, de origen viral, en perros, ¿no? Fundamentalmente, es bastante utilizada en lo que es el tratamiento paliativo de lo que es la parvovirosis, justamente por la relajación del músculo liso. Y sobre el sistema genitourinario provoca contracción del miometrio, aumento de la micción. Bien, son diferentes cosas que no tienen una significancia clínica. Ahora, si nosotros estamos o tenemos que administrar este tipo de fármacos, fíjense que luego de la administración, el primer efecto que aparece es la tranquilización. El segundo es la relajación muscular y el tercero sería la analgesia, la poca analgesia que producen. Entonces, sería cuando lo administramos, se produce primero tranquilización, relajación y analgesia. Y cuando el efecto del tranquilizante alfa-2 agonista está terminando, lo primero que se va es la analgesia, luego la relajación muscular y por último la tranquilización hasta que el animal vuelve a recuperarse o vuelve a la normalidad. En cuanto a la selectividad de los receptores alfa en general, en cuanto a la relación alfa-1, alfa-2, alfa-1, fíjense que la silacina tiene una relación de 160 a 1, la clonidina 220, sí, la afinidad va hablando también de lo que es, en cierta manera, la potencia de estos fármacos, ¿no? Sobre el receptor. Detomidina 260, romifidina 340, y tenemos esta categoría que es la medetomidina y la desmedetomidina, que tienen 1620 a 1, ¿no? En relación alfa-2, alfa-1. Bueno, y esta es la relación de los antagonistas, ¿no? Es decir, que si damos atipamezol va a tener mucha afinidad para sacar un paciente que está intoxicado con un agonista, para utilizar un antagonista, el atipamezol por ahí es mucho más apropiado en cuanto a potencia, o en cuanto a afinidad, si quisiéramos, que la yoimbina y la tolazolina. De todas maneras, lo interesante de esto es que si la silacina, nosotros hablábamos que teníamos, o que producía fundamentalmente los efectos farmacológicos que les mencioné, es decir, sedación, tranquilización, analgesia, pero también los efectos colaterales, como son el impacto negativo, si quisiéramos llamarlo, sobre el sistema cardiovascular. Es cierto que medetomidina y desmedetomidina no lo provocan. Es decir, que tienen, digamos, una seguridad extra el uso de estas moléculas, porque el impacto sobre el sistema cardiovascular va a ser prácticamente nulo. En cuanto, si tomamos como molécula modelo la silacina, lo que es vía de administración puede administrarse intramuscular, endovenosa, subcutánea, pueden venir, generalmente vienen preparados en soluciones inyectables, todos. Esto es para todos.
La absorción es rápida, entre 5 a 15 minutos por vía intramuscular. Hay una cosa interesante, cuando la silacina se la administra por vía subcutánea o intramuscular, generalmente trae asociado, y esto del monogástrico, y nos vamos a focalizar en perro y en gato, porque es inductor del vómito. Es decir, que son fármacos que actúan a nivel del centro del vómito, estimulando los receptores alfa 2 y pueden provocar vómito, por lo cual es absolutamente importante tener los animales en ayuno antes de hacer una preanestesia y sobre todo, si es posible, ¿no? O por lo menos estar atento, porque este efecto colateral aparece rápidamente entre los 5 y 15 minutos. No ocurre lo mismo con la medetomidina o la desmedetomidina en cierta manera. La distribución es común para todo este tipo de fármacos y en general para todos los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Son fármacos muy lipofílicos que se distribuyen ampliamente en el organismo y también llegan a la glándula mamaria, es decir, que se eliminan por leche y se eliminan, atraviesan la placenta. Si el animal está preñado puede tener algún impacto, pero bueno, no significativo sobre los fetos que están a nivel intrauterino. El metabolismo es intenso también, tiene una vida media entre 30 y 58 minutos, de acuerdo a la especie. Esto va focalizado a la silacina. Y la eliminación es urinaria y principalmente y en leche, por lo cual esto es interesante en caso de utilizarlo en vaca lechera porque tiene un periodo de retirada de 12 horas y 3 días para carne, en caso de ser utilizado en bovino. Bueno, un poco de lo que habíamos hablado son los efectos indeseables, ¿no?, de los agonistas alfa 2, que son estos. En rumiantes, particularmente los bovinos, son la especie más sensibles, si bien no producen vómitos, la administración de silacina en bovinos da una característica bastante particular, es que los animales, cuando se ponen, se echan en el suelo, tienden a torcer la cabeza y mirarse el flanco. Eso es un signo absolutamente patognomónico de la administración del efecto de la silacina. En ovinos produce taquimnea, bueno, puede producir lesión pulmonar y edema, pero eso son casos que se han visto y que están reportados en las indicaciones del producto. La emesis se produce, el gato es más sensible que el perro, en cierta manera, pero simplemente cuando se la administra por vía subcutánea o intramuscular, no cuando se administra por vía intravenosa. Esto, basta experiencia tengo, siempre les cuento una anécdota porque una vez hice una cirugía de 2 gatos de un amigo que, que le dije fundamentalmente, por favor, le digo, tráemelo en ayuna, hace muchos años de esto, tráemelo en ayuna porque voy a utilizar un tranquilizante fundamentalmente, que lo voy a combinar con un anestésico, que puede traer aparejado vómitos. Sí, me dice, no te hagas problema. Bueno, trajo los gatos, los operé, y cuando estaban en recuperación me fui a avisarle que la cirugía había terminado, que todo había salido bien, y cuando volví estaban los 2 gatos muertos por vómito y por falsa vía. Entonces le digo, pero escúchame, ¿no me los trajiste en ayuna? No, dice que mi vieja les dio de comer, dice porque les dio lástima, ¿viste? Bueno, entonces, en definitiva, fue un sabor amargo, ¿no? Pero sirve como para este ejemplo, como para entender la importancia del ayuno a nivel prequirúrgico. En general, presentan baja potencia en porcinos, no son muy utilizados los alfa 2 agonistas en esta especie, y les recalco que a nivel cardiovascular traen aparejado como efecto indeseable la bradicardia, la hipotensión. Primero, reitero, es una hipertensión fugaz. Recuerden lo que yo les dije, es por agonismo está a los receptores los receptores alfa 2 B, y los 2A son la duradera, ¿no?, la hipotensión duradera. Y a nivel
uterino hay aumento de las contracciones, especialmente en los grávidos. Y bueno, también puede producir diuresis por hiperglucemia o por hipoinsulinemia. Acá está un poco cuáles son los usos resaltados. Son tranquilizantes, relajantes muscular, analgésicos. Puede ser utilizado para alguna analgesia regional y, bueno, por supuesto, para inmovilización química. Tranquilizante para inducción de la anestesia fija o inhalada. Relajante muscular en combinación con anestesia fija. ¿Por qué? Porque generalmente ellos, les vuelvo a repetir, por más que tengan un grado de analgesia interesante, no es suficiente para hacer una intervención quirúrgica, para utilizar silacina solo, por ejemplo. Y esto es fundamentalmente un poco lo que les estaba diciendo anteriormente. Bien, si acá nos ubicamos, supónganse, en un protocolo de anestesia fija, vean en dónde se pueden utilizar este tipo de preanestésicos. Vean, esto, ketamina y propofol, son dos factores comunes en este protocolo de anestesia fija. Es decir, estos son los anestésicos, ketamina, propofol. Antes de inducir a la anestesia, utilizamos los preanestésicos. La atropina, para inhibir, por ejemplo, las secreciones bronquiales y salivales. Podemos utilizar la silacina a tiempo cero. Se logra la relajación muscular. Con la ketamina se induce a la anestesia y con el propofol se puede mantener la anestesia. Esto es un protocolo de anestesia fija. Y acá lo único que cambia es el relajante muscular que se utiliza, que en vez de utilizar silacina, se utiliza diazepam. Después el protocolo es el mismo. Muy bien, y acá terminamos. Y los dejo en manos de Adrián y Willy, que les van a dar un práctico absolutamente atractivo de lo que es farmacología del sistema nervioso autónomo. Bueno, nada más por hoy. Me despido y nos encontramos en 15 minutos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Propofol no se puede utilizar antes leído. Mira, te escucho cortado. No te escuché nada. Se te escucha bastante cortado, Tomás, sí. A ver, fíjate si... Lo escribo. No, preguntalo, Ahí dale. se te escuchó bien, dale, probá de nuevo. Propofol en algún caso no se puede hacer porque tengo... No, escribilo, Tomás, escribilo porque cuando que habla fluido ya no va. sí. El propofol tiene un efecto más rápido, ¿no? Pregunta Sergio. No sé Sí, qué. pero el propofol es otra cosa. El propofol es un anestésico fijo. Nosotros estamos hablando de preanestésicos acá. En cuanto a acción de rapidez, el propofol hay que compararlo con la ketamina, no con la silacina ni con otro preanestésico. Y lo vas a ver en profundidad la semana que viene, Tomás. No nos adelantemos. Bueno,